Jaime Tamayo, la cuestión está en que los cambios vienen y más. ¿A dónde crees que va Jalisco en materia de recomposición del equipo de Aristóteles Sandoval? Comenzando por él mismo. Sí, claro. Bueno, lo que es evidente es que tenemos ya un gobierno del Estado debilitado. Eh, hay un, digamos, hay dos elementos importantes a tomar en cuenta en ese sentido. Hay un factor de poder que no solo tiene Guadalajara, no solo tiene la zona metropolitana, sino que tiene por lo menos una fuerza mayor a la mitad del Estado en términos políticos. Es decir, en términos del Congreso, en términos de municipios, en términos de ciudadanos gobernados, y que se llama Enrique Alfaro, que es un adversario al gobernador, con el cual pueden, como dije hace algún momento, puede obviamente negociar, pero va también a haber confrontación, y deja ya al gobernador en una situación de debilidad interna en términos de las fuerzas políticas que componen el Estado. Por otro lado, tenemos un distanciamiento que se ha venido dando cada vez más con respecto al Ejecutivo Federal. Hay que recordar que Aristóteles en un principio quiso prácticamente mimetizarse con Enrique Peña. Al final esto no resultó, empezó a haber una serie de distanciamientos, los personajes que podrían estar más identificados con el gobierno federal terminaron prácticamente en ruptura con el gobierno de Alfaro, perdón, con el gobierno de Aristóteles, y hoy tenemos pues un gobernador que está distanciado del gobierno federal, está distanciado de las fuerzas políticas más importantes del Estado en este momento. Y en ese sentido tenemos un gobierno débil. Lo otro es que además lo que no resultó finalmente como se había venido anunciando en materia de seguridad provocó también que el gobierno federal metiera mucho más la mano y la actividad que podía ser en este momento una de las más importantes, pues ya no depende del gobernador. ¿Sí? Se dio un cambio en la fiscalía, pero ya una fiscalía que había quedado bastante deteriorada. ¿Sí? Y por cierto, me parece que el cambio no apunta a fortalecer en alguna medida pues tampoco la idea de un fiscal que pudiera resolver lo que no resolvió el anterior. Es decir, independientemente de los señalamientos o acusaciones que pudiera tener Nájera, estábamos hablando de un profesional en el terreno de la seguridad. Hoy se ha puesto en la cabeza de esta fiscalía alguien que proviene, digamos, prácticamente de la actividad política. ¿Sí? Y me parece que esto no está mandando el mensaje de una propuesta planeada y pensada, es decir, otra vez vamos a continuar con políticas erráticas y fundamentadas quizá más en otro tipo de consideraciones que en cuestiones de carácter técnico. Yo esperaría que los cambios que se den fueran revisados y planteados en una perspectiva de conjunto, donde se revise, después de estos 3 años, qué ha fracasado, hacia dónde se quiere ir y quiénes son los perfiles que se requieren para ir hacia allá, y no resolverlo simplemente a partir de consideraciones de carácter político. No podemos hablar de que la llegada de Almaguer sea una negociación con una fuerza política. La salida de Nájera estoy de acuerdo que sí lo es, en alguna medida, aunque también allá venía anunciándose desde hacía tiempo. Pero en el caso de Almaguer no se trata de una fuerza política con la que está negociando propiamente Aristóteles, porque es parte del equipo de Aristóteles. ¿Sí? Y me parece que en ese sentido no está ofreciéndosenos una propuesta de cambio clara en materia de seguridad. Es decir, si nos traen un personaje vinculado, por ejemplo, con el ejército, tendríamos ya claridad por dónde van. Si nos traen un personaje con una historia larga o una trayectoria en materia de seguridad, podemos conocer cuál es su trayectoria y prever más o menos hacia dónde va. Cuando nos traen a alguien como Almaguer, ya no sabemos hacia dónde va. ¿Sí? Yo diría que los cambios en ese sentido no pueden estar basados en consideraciones de carácter político, sino fundamentalmente debería buscarse técnicos que vengan a resolver lo que
pudieran haber fallado los políticos en estos espacios. Alfredo Ceja, ¿tiene base, a tu juicio, la salida posible del gobernador de su puesto? Creo que lo veo muy complicado. De darse sería pues una vez más una decisión de la federación. Ya vimos que desde que llegó Enrique Peña Nieto a la presidencia, pues ya salió un gobernador en Michoacán, ya salió otro gobernador en Guerrero, y pues Jalisco estuvo en un discurso del presidente en noviembre del año pasado donde mencionó a Guerrero, a Michoacán, a Tamaulipas y a Jalisco. Entonces, en ese momento se decía que eran acciones preventivas, ya vimos que pues no eran preventivas nada más, estaba pasando algo aquí en Jalisco y en México lo sabían. Entonces, creo que la llegada de la Operación Jalisco, si se siguen dando los cambios en el gabinete, hay que ver qué perfiles llegan. Se comentaba que para la Fiscalía podía llegar José Martín Godoy Castro, ex procurador de Michoacán y cercano al presidente Peña. Llega Eduardo Almaguer, posiblemente sea un voto de confianza al gobernador, pero Eduardo Almaguer hay que recordar que no sale o no proviene del grupo del gobernador en el PRI. Eduardo Almaguer es más cercano al ingeniero Ramiro Hernández y pues el ingeniero Ramiro Hernández tiene mucha cercanía con la federación. Se habla que ahora que termine su administración en Guadalajara puede ir a algún cargo en el gabinete o alguna subsecretaría a nivel federal, y hablar también de la cercanía de Ramiro Hernández con Enrique Ibarra, que al final de cuentas los dos empezaron en el Partido Revolucionario Institucional, y pues si vemos que Eduardo Almaguer proviene de ese grupo, entonces yo no estaría tan seguro que su llegada sea por imposición del gobernador. Puede haber algún acuerdo con algún otro grupo y que sea nada más un enlace, y que la tarea de seguridad la vaya a desarrollar pues al 100% en la 5ª Región Militar. Creo que deben analizarse los cambios que vengan en el gabinete, a lo mejor en algunas delegaciones federales aquí en Jalisco, para así poder ver la posibilidad de que salga Aristóteles Sandoval del gobierno del estado. Jaime Tamayo, ¿es más importante el nombre y el apellido o el objetivo en un programa de trabajo? Yo diría que el objetivo. Yo creo que el problema que hemos tenido en diversas áreas, incluida y muy en particular en seguridad, es una serie de acciones erráticas que no nos muestran una política clara. Parece que incluso a nivel federal llegó Peña Nieto, lo que hizo fue manejar más la ocultación de la información y el manejo de la información y un cambio de política con respecto a la de Calderón, y vemos los resultados, no digamos en otra serie de cosas, ¿no? Pero si no tenemos muy claro hacia dónde vamos y cómo vamos a alcanzar esas metas, pues entonces se van tomando decisiones al vapor o decisiones a veces más bien en función de la nota, del mediático, y no se logran realmente metas que se están buscando porque no están previstas, ¿no? Pues aquí están dos puntos de vista sobre los cambios necesarios en el estado de Jalisco. Creo yo que nos ayudan a ver hacia dónde vamos. Alfredo Ceja, gracias por venir. Jaime Tamayo, gracias por venir. Muchas gracias, Marco, por la invitación. A usted que nos escuchó, gracias, y recuerde, hoy a las 8 de la noche, este programa se retransmite en esta misma frecuencia. Gracias, vámonos a Canal Continental de Noticias.